Ya. ¿Qué estábamos viendo? Lo último que vimos, lo último, lo último que vimos, no hay algo raro aquí. 21, aunque 20 en realidad. Lo último que vimos fue estos amplificadores en cascada y pérdidas por inserción, ¿cierto? Dijimos que aquí aparece un divisor de tensión y este divisor de tensión lo que produce es una atenuación. Entonces, en adición a la ganancia del amplificador, hay una atenuación. También dijimos que el término que íbamos a usar en este curso para llamarle a este efecto era pérdida por inserción. Sin embargo, pérdida por inserción tiene otra acepción más general que nosotros no vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando insertamos un amplificador en el camino de la señal o cualquier cosa en el camino de la señal que produce un divisor resistivo en alguna parte o un divisor de algún tipo, ese divisor atenúa y esa atenuación resta la ganancia. O sea, tendríamos una ganancia de un cierto número de decibeles y hay que restarle esa atenuación para tener la atenuación, la ganancia final. ¿Alguien no entiende esto? Esto es súper importante en electrónica. Entonces, cuando uno mira esto, uno cacha por qué es importante lo del Thevenin. Porque al final un amplificador puede ser un circuito muy complicado, pero se reduce un Thevenin en su salida. Y el bloque que viene después puede ser muy complicado, pero se reduce a su impedancia de entrada. Entonces ahí vemos lo importante que es tener impedancias de entrada y de salida bien definidas, bien caracterizadas, porque eso nos permite eh, predecir qué es lo que va a ocurrir cuando uno conecta un bloque a otro bloque. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. O sea, si yo voy y compro un sensor y me dicen, mira, el sensor tiene una impedancia de salida de 10 kilos. Entonces, yo no tengo idea qué hay dentro del sensor, pero me imagino que opera como un circuito donde el voltaje de entrada es proporcional a alguna variable. Por ejemplo, puede ser un sensor de temperatura y ese voltaje de entrada, por ejemplo, es proporcional a la temperatura. Y me dicen que la impedancia de salida es 10 kilos, entonces yo modelo mi sensor de esta forma. Y si le conecto algo aquí que tiene una impedancia grande, voy a seguir teniendo voltaje ahí. Pero si le conecto algo que tiene una impedancia chica, el voltaje va a caer mucho y yo no voy a medir nada. ¿Ven lo importante de esto, no? ¿Alguien no lo está viendo? Porque esto es muy importante y lo vamos a usar mucho después. De acuerdo, sigamos. Capacitor de acoplamiento. Esto también es súper importante. Y tiene que ver con lo siguiente. Yo las señales las manejo en AC 22, aunque son 21. Las señales son AC en general. Las señales, digamos que tengo un valor de C y la señal va montada en un nivel AC. Perdón, es AC, pero va montada sobre este nivel de C. Entonces esta parte es AC. Entonces la información que contiene una señal típicamente es AC. Puede haber información en pulso, puede haber información de otro tipo, pero lo típico en electrónica es que las señales tengan información contenida en su frecuencia y en su amplitud en la frecuencia. Entonces finalmente tenemos información codificada de forma AC. Por ejemplo, la señal de este micrófono es AC, es puramente AC. Y este circuito que amplifica el micrófono tiene una pila que está bastante baja porque está alegando por pila. Ajá, ese es el problema. Entonces, ¿cómo puedo yo amplificar algo? Voy a cambiar la pila. Ah, ¿verdad que hay que apagarlo antes? No, no pasa nada. Ya, ahí debiera estar mejor. ¿Está mejor o no? Se escucha igual. Sí. Ok, entonces
¿Cómo puede esta cosa amplificar una señal AC? Entonces nos imaginamos, esta cosa la vamos a poner como un amplificador, que va conectado a una pila de 3 volts, porque son dos pilas de 1,5 volts, y tierra. ¿Cómo puede amplificar algo que es AC, que está en torno a cero? Porque el voltaje de este micrófono está en torno a cero. Entonces la salida, y esto va a pasar a alguna parte, pero ¿cómo puede manejar señales que están en torno a cero? Entonces, la clave de eso es usar capacitores de acoplamiento. Entonces yo tengo la certeza de que aquí en alguna parte hay un capacitor de acoplamiento que permite subir la señal AC del micrófono a un nivel de C apropiado para que el resto del circuito lo maneje bien. A ver, miramos esto, se parece un poco al diagrama anterior, pero hay algo diferente. Está este capacitor, y este capacitor le llamamos capacitor de acoplamiento. Entonces, cuando los circuitos tienen capacitores, generalmente aparecen como dos circuitos, uno en AC y otro en DC. Analicémoslo en DC primero. ¿Qué pasa en DC? En DC este circuito, a ver, las señales en DC, las señales alternas desaparecen, entonces aquí hay tierra. Después de eso está la impedancia de 10 kilos, después tenemos una fuente controlada y tenemos nuestro voltaje de salida. ¿En qué se convierte el capacitor en DC? En un circuito abierto. Ok. Luego tenemos aquí 15 volts, que perfectamente podrían ser 3 volts. Tenemos un divisor, y hay un voltaje, y luego de esto tenemos otra fuente. Ese es el circuito en DC, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es el voltaje DC aquí? 0 volts. ¿Por qué? La entrada es 0, si esto es 0 y este es a 1 veces 0, entonces aquí hay 0. En DC, 0 volts. Pregunta, ¿qué nivel DC hay aquí? Si estas dos resistencias se ven iguales, 10 kilos y 10 kilos, 22, ¿ya? Estamos a 1. Sigan mandando WhatsApp, ¿no? Entonces, 10 kilos y 10 kilos. Entonces, ¿qué voltaje habría aquí? 7.5 volts. Perfecto. Ok. Entonces, este está en 0 y este está en 7.5 volts. Entonces, el nivel DC de este nodo es 0. El nivel DC de este nodo es 7.5 volts. ¿Qué está haciendo este capacitor aquí? Está subiendo el nivel de voltaje, o sea, asume un nivel de voltaje de 7.5 volts y actúa como una especie de pila que hace que este 0 más este 7,5 llegue justo a ese 7,5 que hay. Ok, ahora veámoslo en AC. En AC aparece mi fuente de señal, después tengo una resistencia de 10 kilos a tierra, después tengo mi ganancia, estoy aquí, ¿cierto? Tengo 1 kilo, y luego tengo un capacitor. ¿Cómo se comporta el capacitor en AC? Si está bien diseñado, el capacitor no va a provocarme pérdidas por inserción. O sea, si yo diseño bien este circuito, el capacitor de acoplamiento a las señales con frecuencias que a mí me interesan, debería mostrar una impedancia menor que todas las impedancias del resto del circuito. Por lo tanto, ¿cómo se ve este capacitor para las señales? Como un cortocircuito. Ahí está el capacitor. Luego viene esta resistencia de 10 kilos a tierra y viene esta otra resistencia de 10 kilos. ¿A dónde va? A 15. Pero en AC nosotros apagamos las fuentes de C. Estamos haciendo superposición. Entonces esta resistencia de 10 kilos también va a tierra. ¡Oh! Cosas interesantes. Y después de eso aparece otra fuente controlada con su voltaje de salida. Ok.
Interesante porque así a priori yo miro para allá y veo que la impedancia de entrada no sé lo que es. Veo dos resistencias en serie. Pero cuando miro el circuito para pequeñas señales, la impedancia de entrada que ofrece son estas dos en paralelo. O sea, en vez de ser 10 kilos o 10 kilos, resulta ser ¿cuánto? 5 kilos. Y aquí tenemos 1 kilo. O sea, aquí va a haber algo de pérdida por inserción, ¿cierto? Porque aquí hay un divisor de tensión. Están viéndolo, ¿no? Ahí está el divisor de tensión. Y este voltaje se cuelga de ese voltaje, de aquí. Amplifica este. Entonces, este voltaje no tiene cómo saber que aquí hubo una caída de tensión. Entonces, no va a amplificar este acá, va a amplificar este. Así que hay una caída de tensión. ¿Alguien no lo ve? Ya, hay una caída de tensión. Perfecto. Entonces, el capacitor lo que está haciendo es igualar, hacer que el voltaje AC pase tal cual y hacer que el voltaje DC quede bloqueado. Ok, entonces aquí tenemos un voltaje AC. Pregunta, ¿este voltaje AC qué amplitud tiene? A ver, tiene esta amplitud amplificada de aquí a allá. Esto es A1 por BI, o sea, este es A1 veces más grande que este. Y luego sufre una atenuación aquí. Entonces, tenemos una amplitud de A1, de I A1 por la atenuación. ¿Y cuánto es la atenuación? Es como 5 sextos, ¿sí? Por 5 sextos. Ya, y si A1 es lo suficientemente grande, aquí hay un voltaje AC, ¿cierto? Hay un voltaje AC, efectivamente. Entonces en este nodo, justo pasado el capacitor, hay un voltaje AC. Entonces en este nodo hay un voltaje AC. Ya. ¿Qué más hay en este nodo? Hay voltaje DC. Lo miramos en este circuito y vemos 15 volts 0, 7,5. Hay un voltaje DC de 7,5 volts. Entonces lo que hicimos con este circuito que hay acá es subir el voltaje que venía aquí en torno a 0, lo subimos para que esté en torno a 7,5 volts. Y adivinen, como está lejos de los rieles, este circuito lo puede manejar sin ningún problema. ¿Está bueno? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, hay pregunta. Allá. ¿Qué capacitor tengo que ocupar? Eso lo vamos a responder en la próxima lámina, que es eh, esta. Hay otra pregunta. ¿Por Porque el capacitor tiene una impedancia de 1 partido por J omega C. Y cuando omega es grande, 1 partido por J omega C es chico. Entonces no se ve. Ya, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué capacitor uso yo? Entonces, de todo este circuito, la parte relevante que a mí me resulta para analizar es lo que viene a continuación. Tengo un voltaje de entrada, ¿ya? ¿Cómo sé yo que aquí, digamos, a qué voltaje se va a quedar mi señal final, digamos? ¿Esta de aquí o esta de acá? Eso, Esta. sí. Va a depender de este amplificador. O sea, si este amplificador tiene ganancia 1, va a quedar igual, o puede que Como este la tenía amplificador, desde C. puede que esté amplificando solo niveles AC. No lo sé. O sea, así como está, tal cual, va a quedar a veces, a 2 veces más grande que 7,5 volts. Pero yo quiero mover porque tengo una señal AC o una señal DC Aquí, en el gráfico. sí, Ahí. ¿Cómo bajo esa señal DC o cómo subo esa señal DC? igual, con otro capacitor de acoplamiento. Tú con el capacitor de acoplamiento dejas pasar las señales AC, bloqueas las señales Es que DC. ahí en la señal DC no dependía del capacitor, pues dependía de uno de los de L. Esta de aquí, Sí. sí. Entonces, ¿cómo manejo eso? Tú eliges dónde pones eso. Por ejemplo, tú puedes
ajustar este valor de resistencia para cambiar el nivel de C. Puedes ponerlo donde tú quieras. Ya, entonces la parte relevante de este circuito es esta. Llamemos RS por resistencia de señal, C sub C por capacitor de acoplamiento, R1, R2. Ese es el circuito relevante. Les cuento, esto de aquí es un filtro pasaltos. ¿Por qué filtro pasaltos? Porque me deja pasar las señales de alta frecuencia y me atenúa las señales de baja frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo puedo calcular yo este filtro pasalto? Bueno, yo podría hacer función de transferencia. Entonces, en realidad, si quiero hacer función de transferencia, para las señales R1 va a tierra. Pero ¿cómo? Yo las vi en serie, ahora están en paralelo. Sí, pero es que cuando uno maneja señales, todos los niveles de C son tierra de señal. O sea, la señal de cualquier nivel de C como tierra. Entonces todos esos niveles de C están juntos, para todos los efectos prácticos. Entonces el circuito se convierte en esto que está acá. Ok, yo puedo calcular la función de transferencia de O partido por BI. ¿Se puede o no? Ya, de O partido por BI. A esto llamémosle REC, para evitarnos el problema. REC igual R1 paralelo R2. Entonces VO partido por BI va a ser la impedancia de este REC, ¿cierto? Es un divisor de tensión. Entonces es... ¿Están viendo el divisor de tensión o no? Ya, ¿y cuál es la impedancia que queda abajo? REC más, ¿qué cosa? Más el equivalente serie aquí. RS más 1 partido por S C sub C. ¿Todos de acuerdo? Porque esta es la impedancia del capacitor. ¿Sí? Yo uso S todo el tiempo, excepto cuando veo bodes. Eso lo vamos a entender como en una clase más. Entonces, yo pongo S aquí. Ya, y después, ¿qué hago aquí para...? Ah, parece que había una operación que... Ah, yo puedo multiplicar por SC, ¿o no? En todas partes. Si multiplico arriba y abajo por SC, me queda S, REC, C sub C, y abajo me queda... ¿Qué me queda abajo? Me queda 1 más S, C sub C por RS más REC. Ya. Eso ahí es un pasalto. ¿Cómo lo sé yo? Porque he hecho este curso muchas veces. Pero no, a ver, esto lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando veamos respuesta en frecuencia, como en una o dos clases más. Pero si uno no sabe y uno mira esta cuestión y no tiene idea lo que es, todo lo que tiene que hacer es asumir que S igual 0 y ver lo que queda, y asumir que S igual infinito y ver lo que queda. Si S fuera 0, ¿cuánto queda esta función? 0. O sea, ¿y S igual 0 son alta o baja frecuencia? Baja. Entonces, S igual 0. Baja frecuencia no las deja pasar. No deja pasar bajas frecuencias. En otras palabras, si mi nivel de C aquí era cualquier cosa, mi nivel de C aquí va a ser otra cosa, porque no me lo deja pasar. Ya. S igual infinito, digamos señales infinitamente rápidas. Cuando S igual infinito, esto me queda algo así como SRQCC partido por S. Ah, y este 1 se va. Este 1 es muy pequeño en comparación con esto que es grande. Los S se van, los CC se van y nos queda REQ partido por RS más REQ, que es la atenuación normal que tendría este circuito si el capacitor fuera un cortocircuito. ¿Todos lo vieron o no? Oh, entonces en un lado, cuando es igual 0, el capacitor es un circuito abierto, no deja pasar nada. Con S igual a infinito, el capacitor deja pasar todo lo que puede dejar pasar.
¿De acuerdo? Ah, yo puedo hacer un bode entonces. Yo puedo hacer un gráfico o diagrama de bode. Vamos a hacer un pedazo de bode, no lo vamos a hacer entero y no vamos a saber cómo hacerlo bien, pero hay preguntas. ¿Cómo entonces se amplifican así señales como de baja frecuencia? Eh, Vamos a ver eso, tratemos de responderlo con el bode. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que puede tener mi bode aquí? Este de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a tener esta pequeña atenuación, que vamos a llamarle RQ partido por RS más REQ. Ya, y a alta frecuencia, mi voltaje va a tender a eso. Entonces esto es frecuencia. ¿A qué frecuencia esto va a empezar a caer? A la frecuencia de corte. ¿Y cuál es la frecuencia de corte de este bode? La frecuencia de corte sale de esta constante de tiempo, porque el polo, después lo vamos a ver cuando hablemos de bode, el polo es el que me está dando esa frecuencia de corte. Entonces la frecuencia de corte, omega de menos 3 decibeles, es 1 partido por tau, donde tau es C sub C, CC por RS más REQ. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo calculo C sub C de manera de definir la frecuencia de corte, yo puedo ajustar este nivel. Y de ahí para abajo esto va a caer a razón de 20 decibeles por década. Entonces, si yo hago que C sub C sea lo suficientemente grande, el omega de menos 3 decibeles va a ser lo suficientemente chico. Y yo puedo amplificar señales muy chicas, de muy baja frecuencia, pero no en DC. Esto amplifica solamente señales que se mueven, no señales fijas, no DC. ¿De acuerdo? Hay preguntas. ¿Por qué, no sé si lo explicó, pero por qué cuando puso las dos resistencias a tierra? Ujú. El argumento de eso, Sí. que analicé esto en AC, y para AC, para las señales, todo lo que está a un voltaje fijo es tierra. Cualquier nivel fijo se ve como tierra de señal. Entonces, la señal ve este nodo como tierra y ve este nodo que originalmente estaba en un voltaje alto como tierra también. ¿Eso es porque pasado el transiente ya los voltajes eran lo mismo? Es porque no se mueve. Si no se mueve es tierra. Da lo mismo si está arriba o está abajo, es tierra. Para las señales, piénsalo como superposición. Tengo una suma de DCs y una suma de ACs. ¿De acuerdo? Para los voltajes AC, dado que estoy haciendo superposición y apago todos los que son DC, para todos los voltajes AC, los voltajes DC son cero. Son tierra. Entonces, tierra de señal. Oye, estos pocos minutos que llevamos de clase son demasiado importantes para este curso. Y si ustedes piensan tomar laboratorio electrónica algún día, esto va a ser muy relevante, porque ustedes van a tener que acoplar señales usando capacitores de acoplamiento. Entonces la gracia de los capacitores es que me pueden convertir circuitos en dos circuitos. En un circuito que funciona de una forma en AC y funciona de otra forma en DC. Ok, sigamos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De esto de capacitor de acoplamiento? Ah, algo que no dije. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, que este voltaje quede en torno a cero de vuelta? Porque este va a llevar un nivel DC, porque quedó montado en DC. Digamos que yo quiero tirarlo a un parlante, y los parlantes, ¿qué impedancia tiene un parlante? Típico, 8 ohms. ¿Qué significa que un parlante tenga una impedancia de 8 ohms? Es baja impedancia, en general es baja impedancia ya. Y si ustedes agarran un multímetro, ¿conocen los multímetros, no? Y lo chantan en paralelo con los terminales del parlante y ponen resistencia. ¿Qué van a medir? No miden 8 ohms. Pero ¿cómo? Si dicen que el parlante es de 8 ohms. A ver, el parlante una vez dijimos que era un transductor. ¿Y qué significa que sea un transductor? Que convierte energía eléctrica en ondas de presión, en energía mecánica.
Ok, si yo le conecto un parlante a un multímetro y mido 8 ohms, significa que me va a convertir eh, voltaje o energía eléctrica en calor a través de una resistencia de 8 ohms. Pero en realidad esa resistencia no es una resistencia eléctrica, hay una resistencia eléctrica parásita. Pero el parlante lo que está haciendo es convertirme energía eléctrica en energía mecánica, ¿cierto? Entonces, si yo mido 8 ohms, esos 8 ohms son en DC y en cualquier frecuencia, pero esos 8 ohms realmente no existen. Digamos que el parlante tiene 8 ohms a las frecuencias de interés, porque a las frecuencias de interés me disipa el voltaje como si fuera una resistencia de 8 ohms, pero no es una resistencia de 8 ohms, entonces no está convirtiéndose esa energía eléctrica en calor. ¿En qué la está convirtiendo? En energía mecánica. Entonces el parlante eléctricamente no tiene 8 ohms salvo a las frecuencias a las cuales se comporta como un transductor que me convierte energía eléctrica en energía mecánica. Solo un dato free. Ok, entonces este parlante lo puedo modelar como una resistencia de 8 ohms. Perfecto. ¿Qué nivel de C hay aquí? ¿Qué nivel de C hay en este nodo? Que es mi nodo de salida. Esto está conectado a través de una resistencia a tierra. ¿Qué nivel de C hay ahí? Está desconectado de todo lo demás. 0 volts. Ok. Yo quiero que aquí haya 0 y aquí probablemente va a haber un nivel de C alto. ¿Qué hago aquí para acoplar? Ups, parece que les di la respuesta. ¿Qué hago aquí para acoplar este nivel de C alto a este nivel de C bajo? Dejando pasar las señales. Otro capacitor de acoplamiento, que lo calculo de manera que la frecuencia de corte esté por debajo de las señales de interés. Y yo puedo calcular la frecuencia de corte según su constante de tiempo. Constante de tiempo, ¿qué es eso? Vamos a hablar de constante de tiempo de ahí. Otro concepto muy importante. Entonces acoplo esto. En DC se va a ver como un circuito abierto. Este va a mantener su nivel de C. Oye, ¿cuál es tu nivel de C? 0. ¿Cuál es el tuyo? 7,5. Son completamente independientes. En AC se produce la conexión. ¿De acuerdo? Ya, suficiente. Espero haber respondido todas las preguntas. ¿Sí? Quedó clarísimo, ¿no? Ya. Entonces, típico que uno empieza a mirar circuitos de audio. Hay algunos de ustedes que ya están armando cosas. Y siempre en la entrada del circuito de audio hay un capacitor. Ahora ya saben por qué. Muy bien. Otra vez, simple versus diferencial. En algún momento dijimos que existen circuitos simples y diferenciales. Y los circuitos simples serían estos de acá, codifican las señales respecto de tierra, mientras que los circuitos diferenciales codifican las señales de manera diferencial, lo que importa es la diferencia de voltaje. Y estos son más inmunes al ruido. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo? Nada, es que esto es un potpurrí de cosas. Esta parte de la materia es un potpurrí de cosas. Entonces vamos a ver un montón de cosas que parece que no tuvieran relación, pero es que queremos instaurar un lenguaje en electrónica. Entonces cuando hablemos de circuitos diferenciales, ya saben ustedes que las señales están codificadas de manera diferencial, como diferencias de voltaje. ¿Y qué gracia tenían? Ah, bueno, que si la señal va así y la otra señal va así, y yo codifico esto como una diferencia de voltaje, y a cada una de estas le agrego un ruido de modo común. ¿Qué era modo común? El promedio de las señales. El ruido de modo común no afecta el modo diferencial, porque sube la de arriba y sube la de abajo de la misma forma, pero la diferencia permanece. Ok, sigamos con la alimentación de un amplificador. ¿Cómo alimenta un amplificador? Bueno, el amplificador saca energía de los rieles. Saca energía de VDD y de DSS. Y estos vienen de alguna fuente, que pueden ser pilas, puede ser un transformador con un rectificador, algo más, puede ser cualquier cosa. Entonces esa energía la saca. ¿Y qué potencia está disipando este amplificador aquí? PDC, potencia DC que está disipando es, ¿cómo la calculo? ¿Qué voltaje hay aquí?
VDD. ¿Qué corriente hay? IDD. Entonces, ¿qué potencia está entrando al amplificador? VDD por IDD más VSS por ISS. Puede ser cero o puede ser un voltaje negativo con corriente negativa. Finalmente tenemos disipación de potencia. ¿Ok? Déjenme tener esto con la misma notación que aquí. Y luego de eso, hablemos de eficiencia. ¿Qué letra griega se usa para la eficiencia? Eta. Eta, ¿cierto? Eta. ¿Cuál es la eficiencia? La eficiencia tiene que ver con... No, antes de eso. ¿Eficiente es lo mismo que efectivo? No, ya. ¿Cuál es la diferencia? A ver, hablamos de eficiencia cuando algo es eficiente en términos energéticos. O sea, ese es el término que se usa en ingeniería. Si algo es eficiente, es que consume poco. Perfecto. Entonces esta eficiencia tiene que ver con que consume poco o harto, dependiendo de cuánto es la eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia máxima? 1. Y eso es imposible, ¿cierto? Entonces, la eficiencia va a ser la potencia, esta es una definición. Potencia en la carga, partido por la potencia entregada por la fuente, que es PdC en este caso. Y la potencia en la carga va a ser dO cuadrado partido por RL, típicamente, ¿cierto? Partido por la potencia de C que acabamos de calcular. Entonces después, tengo que aprenderme esta fórmula. No, no se aprendan estas fórmulas. Apréndanse esto. Potencia en la carga partido por la potencia de C. Y esto aquí se deriva. Ok, excursión de salida. Excursión de salida es un concepto que indica qué rango de voltaje puede tener una variable a la salida de un amplificador o de algún bloque circuital. Típicamente la excursión de salida está limitada a los rieles. Rieles, un término muy importante. ¿Todos de acuerdo? Entonces por ejemplo, esto que está acá es una curva de transferencia estática. Curva de transferencia estática, asumiendo que es infinitamente rápido el circuito para niveles de C. Perfecto. Esta curva de transferencia estática muestra la relación voltaje salida versus voltaje de entrada en un amplificador real que alguien construyó alguna vez. Este amplificador era alimentado con 1.8 volts y 0. Y se ve la curva estática. ¿Tenía alta ganancia o baja ganancia ese amplificador? A ver, digamos que aquí hay como 1 volt y aquí hay poquitos milivolts. O sea, la ganancia era muy alta, era capaz de convertir poquitos milivolts en 1 volt. De hecho, aquí ni siquiera hay 1 milivolt, hay 0,2 milivolts. O sea, de aquí a acá 0,2, 0,3 milivolts lo convierte en 1 volt. O sea, la ganancia era como 3000, más o menos. ¿Ya? ¿Qué significa que la pendiente sea negativa? Que produce una inversión de fase, nada más. Ok. Oye, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando me acerco al riel superior? La ganancia decrece. ¿Y qué pasa cuando me acerco al riel inferior? La ganancia decrece también. Y eventualmente satura. La salida va a saturar. Entonces, el rango efectivo en el cual yo puedo usar este amplificador es más o menos este rango. Y a esto yo le llamo excursión de voltaje. Sigamos. Rango dinámico. El rango dinámico de una variable es la razón entre el valor máximo que puede tomar y el menor valor que puede tomar. Pero una señal puede tomar un valor 0, ¿cierto? Entonces el rango dinámico es infinito, ¿o no? No es infinito. ¿Y saben por qué? Porque el menor valor detectable de una señal. Yo no puedo detectar 0,
porque si trato de medir cero en la práctica voy a medir ruido. Ah, entonces el rango dinámico tiene que ver con ruido. Señal máxima partido por señal mínima se expresa típicamente en decibeles, 20 por logaritmo en base 10 de voltaje o corriente máxima partido por voltaje o corriente mínima, y en decibeles es 10 logaritmo en base 10 de potencia máxima partido, esto es potencia. Ya. Ejemplo, ¿ustedes conocen algún rango dinámico típico de alguna señal? Tal vez yo tengo algunos ejemplos aquí. ¿Conocen o no? ¿No? En un compresor, ahí le cambia el rango dinámico. Pero es un circuito no lineal. Mejor busquemos circuitos lineales. ¿Cuál es el rango dinámico de, no sé, un MP3, por ejemplo? Pucha, es difícil decir, pero es hasta medio arbitrario. Pero digamos que estamos, no sé, pues, usando señales de audio que las estamos cuantizando a 16 bits. Entonces el voltaje máximo va a ser algo así como algo por 2 a la 16. Y el voltaje mínimo va a ser algo por 2 a la ¿cuánto? 2 a la 0. Entonces el rango dinámico va a ser algo así como 20 logaritmo en base 10 de 2 a la 16 partido por 2 a la 0, que es 1. Ah, ¿y cuánto es 2 a la 16? 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16000. ¿Cuánto era ese? 16384. Y voy en 14 bits. Faltan 2 bits más. 32.768, 65.536. Algo así, ¿o no? O sea, estamos hablando de 20 logaritmos en base 10 de 65K. ¿Y cuánto es eso? 20 logaritmos en base 10 de 65K. Ya, pero es harto. Son hartos decibeles. Oye, ¿cuál es el rango dinámico del oído? Depende de la edad y depende de la frecuencia. Pero el rango dinámico del oído humano es muy impresionante. Es del orden de 120 decibeles. Me dijeron por ahí que el oído tiene un tímpano, ¿cierto? Que es una membrana que se mueve y esa membrana, a medida que vibra, uno escucha. Dicen que esta membrana, que el circuito que tenemos en el oído es tan sensible que es capaz de detectar oscilaciones de esta membrana de amplitud del tamaño de un átomo de hidrógeno. O sea, vibra muy poquitito y nosotros escuchamos. Eso es muy impresionante. ¿Ya alguien calculó cuánto era 20 logaritmos en base 10 de... Ya después me cuenta. ¿Ah? 4,8. No. Ah, eso hay que multiplicarlo por 20. 20 por 4,8 es como 100. Es casi 100. O sea, el rango dinámico de un MP3 no es tan bueno como el rango dinámico del oído. ¿Cuánto es? Casi 100, ¿cierto? Wow. Igual 96.26. Muchas gracias. Entonces, interesante, ¿eh? Uno puede calcular rango dinámico de señales sabiendo el valor máximo y valor mínimo. Ok, factores de rechazo. Estos son típicos datos que aparecen en amplificadores operacionales y vamos a darles nombre ahora. Entonces el factor de rechazo de fuente de alimentación es la razón entre la ganancia que queremos que tenga el amplificador y una ganancia parásita. Esta es una ganancia parásita. A ver, ¿cómo será esta ganancia parásita? Este es mi amplificador, digamos que tiene ganancia A. Yo tengo un VI y a la salida, ¿qué va a aparecer? A por VI. Pero hay un problema, este amplificador está alimentado
por voltajes en los rieles. Y a veces el socio que diseñó la fuente no hizo un buen trabajo. Entonces este riel tiene ripple. Y si yo no le meto entrada, le tiro la entrada a tierra, la salida va a tener algo de ripple. Muy pequeño, pero algo se va a ver. Entonces hay una especie de ganancia parásita desde el riel superior hasta la salida. Y esa se llama A más. Y hay otra ganancia parásita desde el riel inferior a la salida que se llama A menos. Entonces la PSR más es la razón entre la ganancia que yo quiero que tenga el circuito y la ganancia parásita desde el riel superior. Y la PSR menos es lo mismo, pero con el riel inferior. ¿Cuánto quiero yo que sea la PSR de un circuito? PSR viene de Power Supply Reject o Rejection. ¿Cuánto queremos que sea? Infinita. En la práctica, todos los circuitos tienen algún tipo de acoplamiento de aquí a allá. Basta con que estén los cables un poquito cerca y ya hay acoplamiento capacitivo. ¿Se dan cuenta o no? O sea, aquí va a haber un capacitor que va a hacer que pequeñas variaciones aquí aparezcan allá. Y eso, lamentablemente, se traduce en una ganancia parásita. Puede ser atenuación, da lo mismo, pero es ganancia al fin y al cabo. CMRR, factor de rechazo de modo común, esto es tenía relación con esto de los amplificadores de modo común y modo diferencial. ADM es la ganancia de modo diferencial, es la ganancia que queremos que tenga el amplificador que sea sensible a señales diferenciales. Y ACM es la ganancia de modo común. Por ejemplo, este amplificador que estoy dibujando aquí tiene una ganancia de modo diferencial ADM, lo que significa que señales de entrada aparecen multiplicadas por ADM a la salida. Pero el modo común no sabemos. Si yo muevo el modo común de la entrada, si yo subo estos dos al mismo tiempo y muevo el modo común, ¿eso se refleja en algo a la salida? Idealmente no. Los amplificadores de modo diferencial ojalá sean solamente sensibles al modo diferencial y no al modo común. Lo ideal es que si yo subo y bajo el modo común, no cambien nada. A ver, hagamos un dibujito para que se entienda bien. Ya. Aquí el modo diferencial es esta diferencia y el modo común está fijo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un modo común variable. ¿Cómo sería? Ya. ¿Cuál será el modo común ahí? El modo común hizo así. ¿Se fijan o no? ¿Lo están viendo? El modo diferencial es esta diferencia. Positiva, negativa, positiva, negativa. Pero el modo común también se movió. Lo que nosotros queremos es que un amplificador diferencial no sea sensible al modo común. Y si el modo común se mueve, el amplificador diferencial no produce ningún efecto en su salida. El problema es que hay ganancia diferencial, que es la que queremos, y ganancia de modo común, que es una ganancia parásita, que ojalá no existiera. O sea, nosotros queremos que la CMRR, o Common Mode Reject Ratio, o razón de rechazo de modo común, sea infinita. Eso es lo que queremos. Ok, seguimos. Oh, teorema de Miller. Esta es buena. El teorema de Miller es un teorema que indica lo siguiente. Cuando yo tengo un circuito que tiene un nodo y otro nodo, dos nodos, y hay una impedancia entre medio de esos dos nodos, y hay una ganancia entre medio de esos dos nodos, ganancia provocada por algún mecanismo que desconozco, no importa. Digamos que aquí tengo B1, aquí tengo B2, y B2 es K veces B1, por alguna razón. Este circuito puede ser visto desde la entrada como un B1 con una impedancia de entrada Z1, donde Z1, voy a darles la fórmula, donde Z1 es
Podemos calcularlo, pero creo que en una tarea que viene hoy les pido demostrar el teorema de Miller. Entonces, Z1 es Z partido por 1 menos K. Y Z, o sea, yo miro esto en esta dirección y si tengo una fuente conectada aquí, esta fuente va a ver lo mismo que un Z1 igual a Z partido por 1 menos K. Y si tengo de la misma forma una fuente a la fuente a la salida de este circuito va a haber Z2 igual Z partido por 1 menos 1 partido por K. Eso dice el teorema. Así como está, se entiende re poco. Pero vamos a una aplicación y en la aplicación lo vamos a entender mucho mejor. Entonces esta es la aplicación. Teorema de Miller, ganancia negativa y capacitancia. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esto es VI, esto es VO. Esta ganancia va a ser negativa, así que pongámosle expresamente un signo menos delante. Entonces esto es un amplificador. Si aquí tengo esto que está acá, acá tengo eso que está allá, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo o no? ¿Dónde esto? ¿Ah? Porque lo diseñamos para que tuviera ganancia negativa. ¿Ok? Entonces, eh, ponemos un capacitor entre VI y VO. Y al poner ese capacitor, ¿cómo se va a ver la impedancia de entrada? Zin. Digamos que este Zin es infinito. ¿Cómo se va a ver la impedancia de entrada al poner un capacitor entre medio? Entonces, podemos hacer un ejercicio que es parecido a lo que ustedes van a tener que hacer en alguna tarea, pero este es para un caso particular. Ustedes lo van a hacer para el caso general. Entonces usemos el... ¿Qué ecuación era esta? Teorema del elemento extra. Usemos teorema del elemento extra para calcular el Zin que se ve aquí. Entonces Zin es igual a Zin infinito. ¿Qué era Zin infinito? Era sin el capacitor. ¿Y cuánto es Zin infinito? Cuando yo quito este capacitor de aquí, ¿qué Zin veo ahí? Digamos que es el Z del amplificador, que es muy grande, ¿cierto? Es como infinito, pero ¿qué infinito es? Es el Z amplificador. Por 1 más Z es 0. ¿Qué era Z es 0? Oye, esto, primera vez que lo estoy haciendo con teorema del elemento extra, capaz que no me resulte. ¿Qué era el Z es 0? Era el Z visto desde este capacitor cuando la entrada está cortocircuitada. Entonces era el Z visto aquí cuando esta entrada está cortocircuitada. ¿Qué Z veo yo ahí? Este es 0, este es 0, entonces el Z que veo es 0. Porque veo, si yo conecto estos, ambos nodos son de baja impedancia. Partido por Z, da lo mismo, ¿eh? ZCM. Todo esto partido por 1 más. ¿Cuánto es ZE de infinito? ZE de infinito es la impedancia que ve este elemento, el capacitor, cuando yo abro este nodo. ¿Qué impedancia veo aquí? Este es baja impedancia, este es como tierra de señal. Y este de aquí tiene Zamp hacia allá. Entonces esto es Zamp partido por Z. Y Z es la impedancia del capacitor, que es 1 partido por SC. Y eso es. Ah, está fácil. No, tenemos que llevarla a menor entropía. A ver, eso es Zamp, que es muy grande, por 1 partido por... ¿Cuánto nos da esto? ¿Multiplicamos 1 partido por SC arriba o algo así o nada que ver? ¿Qué hacemos con este denominador? Hagamos...
¿Cómo? No, saben que hay algo que está mal aquí. Sí. No apareció nunca la ganancia, debió haber aparecido. Hay una de estas que va multiplicada por la ganancia. Y no sé cuál es, eso me pasa por hacerlo a la rápida. Hay uno de estos que debería ir multiplicado o dividido por la ganancia. Mm. Z es infinito. Este debería ir, sí, yo estoy de acuerdo en que debería ser este, pero ¿por qué? ¿Dónde, arriba o abajo? Z es infinito. Si yo aplico un eh, multímetro aquí, medimos esta impedancia, cuando este está en circuito abierto y este de aquí es mucho más alto, ¿qué impedancia voy a ver yo ahí? Voy a ver una impedancia más chica, creo yo, ¿o no? Sí, debería aparecer. No, sí, aquí debería aparecer una AB. Sí, disculpen, esto no, esto pasa cuando uno improvisa. Pero aquí debería aparecer un AB por Z. Ya. Entonces eso queda 1 más AB por ZAMP partido por 1 partido por SC. Y este ZAMP, esto es tan grande en comparación con esto que este prácticamente se va. Y yo después puedo eliminar esto. ¿Y qué me queda Zin? Zin me queda es 1 partido por SC por AB. Algo así. En realidad no me resultó bien, ¿no? Esto no fue un fracaso. En honor al tiempo vamos a dejarlo aquí y vamos a usar el método típico que usamos, que es lo siguiente. Aplicando el teorema de Miller, olvídense de esto. Después tratamos de hacerlo bien, quizá en tertulia. Aplicando el teorema de Miller, el Z1 que yo veo en esa dirección es Z partido por 1 menos K. Z, que es este mismo Z, o sea, 1 partido por SC, Z1 va a ser 1 partido por SC, partido por 1 menos K, 1 menos AB. Ah, menos por menos da más. Eso es 1 partido por SC por 1 más AB. Eso es, ¿no? Ya. ¿Esta impedancia equivale a qué? Equivale a un capacitor a tierra de capacitancia. ¿Qué capacitancia equivalente tiene ese capacitor a tierra? C por 1 más AB. Oh, amplifiqué una capacitancia. Entonces, cuando hay un circuito que tiene una alta ganancia negativa y tiene un capacitor entre la entrada y la entrada ve como si hay un capacitor, como si hubiera un capacitor de mucho mayor tamaño a tierra. Así como lo dije, no se entiende mucho, así que vamos a tener que hacer el asunto intuitivo. Tenemos el circuito con un capacitor y una ganancia negativa, menos K. Veí, veo. Ok, no se entendió nada, así que con esto vamos a tratar de que se entienda más. Si yo tengo un voltaje de entrada y tengo un capacitor, ¿qué corriente circula aquí? Depende, ya, ok. ¿De qué depende? A ver, depende del voltaje, ¿cierto? O sea, esta corriente es algo así como, ¿era la integral o la derivada del voltaje? Ah, la derivada, ¿cierto? Entonces, si el voltaje cambia rápido, la corriente va a ser más grande. Y si el
voltaje cambia despacito, la corriente va a ser más pequeña. ¿Todos de acuerdo? Ya. Ahora imagínense que yo, de manera muy traviesa, me cuelgo de este nodo, le quito la tierra, que travieso yo, y hago artificialmente que el voltaje en este capacitor se vea mucho más grande de lo que es realmente. ¿Cómo? Bueno, si este sube, yo voy a bajar este voltaje. Y al bajarlo, la corriente equivalente va a tener que ser mucho más grande para cargar el capacitor. Me explico de nuevo. En vez de cargarlo contra tierra, yo le saco tierra y hago justo lo contrario de lo que está haciendo BI. Entonces cuando BI sube, yo bajo este nodo. Entonces la corriente aquí va a tener que ser mucho más grande que lo que habría tenido que ser originalmente para cargar este capacitor si hubiera estado a tierra. Porque estoy alejándole el otro nodo. Entonces la diferencia de voltaje a la que se ve sometido el capacitor es mucho mayor. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Si yo subo este nodo un poco, este baja un montón, el capacitor se ve sometido a una diferencia de voltaje muy grande. Por lo tanto, tiene que entrar mucha corriente para cargar el capacitor. Y esa mucha corriente hace que BI crea que hay un capacitor gigante conectado a tierra. Pero en realidad no es que haya un capacitor gigante. Hay un capacitor chiquitito, pero que tiene una gran ganancia negativa entre sus bornes. Esa es la explicación intuitiva. Sale de aquí y lo van a entender mucho mejor cuando resuelvan esto en la tarea, que aún no he entregado. Ya, sigamos con redes de dos puertos. Este es un tema que es relevante cuando uno se mete en teoría de circuito y trata de hacer cosas con matrices. Esencialmente lo que dice es que cualquier red lineal de dos puertos puede ser representada por parámetros. ¿Qué parámetros? Parámetros I, parámetros Z, parámetros H o parámetros G. Son 4 parámetros en cada caso. Todos estos son equivalentes. Son representaciones equivalentes de lo mismo. Y lo que relacionan son corrientes con voltaje. Esto es todo lo que necesitan saber de redes de dos puertos en este curso, porque no lo vamos a ver más. Pero se los comento para que sepan que existen, porque después uno conversa con compañeros de otras universidades y resuelven cosas con redes de dos puertos y ustedes no saben de qué está hablando. Bueno, ahora van a saber. Ok, y pasamos al último tema de esta clase, en los 15 minutos que nos quedan, que es GM efectivo y RAU. Y este es un tema que va justo antes de respuesta en frecuencia, o sea, la siguiente clase vemos BODE. Entonces hoy día vemos GM efectivo y RAU y cerramos aquí. A ver, yo en algún momento les dije que un amplificador se parece a un Thevenin controlado o un Norton controlado, ¿cierto? Entonces un amplificador puede ser un Thevenin controlado o equivalentemente puede ser un Norton controlado, ¿ok? Este es el asunto. Cualquier amplificador lineal puede ser llevado a una especie de Norton controlado con una impedancia de entrada. Y entonces tengo impedancia de entrada y tengo algo aquí que es un elemento que se representa con GM efectivo, transconductancia efectiva, y tenemos resistencia de salida. Entonces cualquier amplificador lineal, siempre que sea lineal, puede ser representado con su impedancia de entrada y algo activo aquí, que es transconductancia efectiva y resistencia de salida. ¿Qué forma más rara de representar un amplificador? Pero bueno, esa es la forma que usamos. ¿Por qué usamos esta forma tan rara de representar un amplificador? La razón que los amplificadores en electrónica, los que tienen transistores, operan más o menos de esta forma. Hay algo, un elemento, que es un transconductor, que convierte de voltaje a corriente. Esa es la forma típica de amplificar. Tenemos algo que convierte de voltaje a corriente y luego otro que convierte de corriente a voltaje. El que convierte de voltaje a corriente es el transconductor. Tenemos un voltaje de entrada y produce una corriente que es GM por VI. O sea, este convirtió de voltaje a corriente. Y luego este
convierte la corriente en un voltaje, ¿cierto? Una corriente al pasar por una resistencia se convierte en un voltaje. Cualquier amplificador, da lo mismo la forma, lo que haya adentro, puede ser representado en términos lineales como un GM efectivo y un RO. Cualquier amplificador. ¿Cómo calculo yo el GM efectivo? ¿Cómo calculo la transconductancia efectiva de un amplificador? A ver, hagámoslo un poco más grande que así no se alcanza a notar mucho. Entonces este es mi amplificador. Tiene un GM efectivo por VI. Y VI es el voltaje que aparece aquí. Ya, ¿cómo puedo calcular yo el GM efectivo si este amplificador es una caja negra? Una cosa que yo podría hacer, por ejemplo, es aplicar un VI conocido. Si yo aplico un VI conocido, voy a tener aquí un VO. Ah, pero un momento. Voy a tener un VO que es... ¿Cuántos VO aquí? GM PI por GM por RO menos. ¿Por qué menos? A ver, VO, GM por VI, esa corriente va por ahí. Entonces, si este es 0, esto es menos GM VI RO. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Menos GM efectivo por RO. Ok, esa es la ganancia. Eso vale la pena aprenderlo. GM RO es ganancia. Perfecto. Pero ¿cuánto es GM? Yo tengo el producto de GM RO. ¿Cómo puedo calcular GM? ¿Cómo puedo calcular GM? A ver, hagamos un experimento. Sí. No es posible que parte de la corriente se haya ido a tierra. ¿Por dónde? Porque aquí, en este caso, esto es un supernodo. Mientras este está abierto, no hay corriente ahí. ¿De acuerdo? Ya, hagamos un experimento. Este experimento no es bueno hacerlo en amplificadores de verdad, porque a los amplificadores de verdad no les gusta que uno los cortocircuite a tierra. Entonces ponemos un cortocircuito a tierra. Si uno pone un cortocircuito a tierra, tenemos este GM, tenemos esta fuente de corriente. ¿Por dónde prefiere irse esta corriente? ¿Por esta resistencia o por tierra? Por tierra, porque es un nodo de baja impedancia. Entonces toda la corriente se va por aquí. Y esta es como si no existiera. Entonces si logramos medir la corriente de cortocircuito, GM efectivo va a ser igual a la corriente de cortocircuito partido por VI. Y listo, ya calculamos GM efectivo. ¿Cómo calculamos RO? ¿Cómo podemos calcular RO? Podemos poner una fuente de prueba aquí. Ah, pero nos está molestando esta cuestión. Está el GM ahí. ¿Cómo sacamos este GM de adentro? Ah, tiramos la entrada a tierra. Si tiramos la entrada a tierra, GM desaparece y ahí medimos directamente RO. Entonces, RO va a ser igual a VT partido por IT cuando VI igual 0. Perfecto. Entonces, con eso calculamos GM efectivo, calculamos RO. Y sabemos que la ganancia es menos GM-RO. Les cuento, los amplificadores suelen ser bichos muy complicados que tienen muchos elementos. ¿Cómo sé yo cuál es la ganancia de un amplificador o cómo funciona por dentro? No tengo idea, pero una forma de caracterizarlo de manera simple es mediante su transconductancia efectiva y su resistencia de salida. Y lo simpático de esto es que yo puedo hacer predicciones. Por ejemplo, si yo sé que un amplificador tiene una transconductancia efectiva de 1 milisiemens, digamos que tiene un GM efectivo de 1 milisiemens,
y que tiene un RO de 10 kilo ohm, ¿qué ganancia va a tener? 10 por, ¿cierto? VO va a ser menos 10 por en realidad, porque es menos GMRO. Entonces, menos 10 veces por VI. Ya, ahora yo le conecto una resistencia a tierra aquí, de 10 kilos. ¿Cuál va a ser la ganancia? ¿Por qué 5? Queda en paralelo con RO. Ya, y por eso te ganaste una décima hoy día. Muy bien, si mandamos un correo. Perfecto. Entonces quedan en paralelo. A ver cómo fue. Tenemos GM efectivo, tenemos RO y ahí. Perfecto. Están en paralelo. Por lo tanto, la impedancia a tierra es la mitad, ¿cierto? Hay otra forma de verlo también. Este mismo Norton podría perfectamente ser un Thevenin controlado, ¿no? Porque dijimos en algún momento que el Norton y el Thevenin son lo mismo. En realidad no son lo mismo, son casi lo mismo. De ahí les cuento un truco. Entonces, si esto fuera un Thevenin controlado, ¿qué habría aquí? Habría menos VI por qué cosa? Por GM por RO. ¿Y qué resistencia habría aquí? RO. Ya. En circuito abierto, ¿qué voltaje hay aquí? Si yo tengo un VI en la entrada, ¿qué voltaje hay aquí? Menos VI por GM-RO, lo mismo que habríamos obtenido normalmente. Y si GM era 1 mili y RO era 10 kilos, tendríamos menos VI por 10. Ah, pero aquí es cuando las cosas dejan de funcionar. Conectémosle una resistencia de 10 kilos aquí. Si le conecto una resistencia de 10 kilos aquí, ¿cuál va a ser la ganancia? ¿Ah? La mitad, 5. Entonces son iguales, son realmente iguales. Son la misma cosa, o sea, yo le conecto una... a ver, esta no la esperaba, porque al conectarle una impedancia a tierra desde un Norton, me produjo una atenuación en la ganancia. Al conectarle una impedancia a tierra desde un Thevenin equivalente al Norton, me produjo la misma atenuación de la ganancia. O sea, son lo mismo estas dos, son realmente lo mismo. Está bueno. Ya, súper. Oye, ¿cuántos vinieron hoy? 22, o sea, no se graba la clase. O sea, la grabé, pero no la subo. ¿Ah? No, porque después para Semana Santa van a decir ya perdonazo también. Y yo voy a decir no, porque ser Semana Santa no implica que hay que faltar a clase. Así que no hay nada perdonazo. El perdonazo ocurre después del I1. Entonces después del I1 ustedes me recuerdan y yo subo la clase. Pero antes del I1 tendrán que estudiar. Bueno, dijimos que este era el último tema, así que vamos a anunciar este otro para que nos resulte más fácil entrar a este tema cuando lo veamos la próxima clase. Entonces vamos a hablar de respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia de un sistema... Ah, ¿por qué hablamos de sistema y no de circuito? Es más general. Un circuito es un sistema también. Entonces la respuesta en frecuencia es la representación del espectro de salida del sistema en respuesta a una señal de entrada. Denme un segundo. Ya. Entonces la respuesta en frecuencia es la representación del espectro de salida en respuesta a una señal de entrada. Ya, ¿qué es el espectro de salida? ¿Qué es? ¿Pero por qué se habla de espectro? ¿Qué es el espectro? ¿Saben de dónde viene la palabra espectro, no?
¿Fantasma? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver fantasma? El fantasma de salida. ¿Por qué el fantasma de salida? ¿Cómo es posible? No, fuera de broma, viene de fantasma. ¿Pero por qué? ¿Por qué se habla de fantasmas en algún momento? No, tiene que ver con otra cosa. Cuando estaban midiendo líneas espectrales, ¿qué será eso? Bueno, antiguamente para determinar elementos, bueno, se hace todavía, se utiliza una técnica que tiene que ver con, ¿cómo es? ¿Alguien conoce esa técnica o no? Que se mira algo y se ve en las líneas espectrales. ¿Sí? ¿Qué técnica es esa? ¿Ah? Tiene un nombre esa técnica, ¿o no? Ya, y tiene que ver ¿con qué cosa? Con que los elementos entregan luz a cierta frecuencia, ¿cierto? La primera vez que alguien hizo estos experimentos, que no recuerdo quién fue, vio especies de fantasmas en estas líneas. Dijo, esta línea no debería estar ahí, y está, entonces como un fantasma. Y después se dieron cuenta de que sí era una línea correspondiente a otro elemento que no existía, que no se conocía. Y así se fueron descubriendo eh, diferentes elementos químicos. Entonces con eso finalmente se mide el espectro. Y algo que mide espectro, ¿cómo podría llamarse un instrumento que mide espectro? Espectrómetro. ¿Y algo que grafica espectro? Espectrógrafo, ¿cierto? Ah, por ahí va ya. Perfecto. Pero espectro entonces eran estas líneas raras que nadie esperaba que aparecieran, se veía como un fantasma, por eso se le llamó espectro. Ahora hablamos de espectro al conjunto de frecuencia o a la frente a un conjunto de frecuencias. En ese tiempo eran frecuencias de la luz visible o invisible. Ahora estamos hablando de frecuencias eléctricas, pero así todos le llamamos espectro. Entonces el espectro es el conjunto de frecuencias. Y la respuesta en frecuencia es la representación del espectro de salida, o sea, qué contenido de frecuencia hay en la salida. Eso es el espectro de salida. Espectro de salida, contenido de frecuencia de la salida, en respuesta a una señal de entrada. Entonces yo aplico una señal de entrada conocida, veo qué es lo que aparece en la salida, y al conocer el espectro de salida, inmediatamente yo sé qué ocurre con cada frecuencia que yo le meto en la entrada. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier señal puede ser descompuesta como una suma de señales a diferentes frecuencias. ¿Y eso es por qué representación? Fourier, por transformada de Fourier. Entonces yo a través de Fourier puedo tomar una señal arbitraria y representarla como una suma de sinusoides. Luego, si para cada sinusoide de entrada yo sé lo que va a pasar a la salida, yo puedo recomponer mi salida después, ¿cierto? Sumando las diferentes sinusoides. Perfecto. ¿Para qué esto de la respuesta en frecuencia? Se utiliza para describir de forma gráfica la dinámica de un circuito electrónico, especialmente importante en amplificadores y filtros electrónicos. Filtros, porque modifican el espectro. Y también es útil para analizar la estabilidad de circuitos realimentados. Esto se ve en IEE 3433. Existen diversas representaciones en frecuencia. Nosotros vamos a ver Bode. En general, la respuesta asume que el circuito es lineal, si no, no tiene sentido, que se mantiene en estado estacionario. Esto lo vamos a entender mejor la próxima clase. Spice hace análisis en frecuencia, el punto AC produce un Bode. Ok, lo dejamos aquí. 10 minutos más hay tertulia, y en la tertulia hablaremos de un par de cosas que alguien me preguntó en algún email, y hablaremos de la tarea de hoy. ¿Ya hicieron la tarea o no? ¿Sí? ¿No? Ya. Vamos a hablar de tarea. Sí.